Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Asamblea de Extremadura. Una efeméride celebrada por las Naciones Unidas desde 1975 y que encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que reclamaban, a comienzos del siglo pasado, su derecho al voto, así como mejores condiciones laborales e igualdad entre hombres y mujeres. Toma la palabra la presidenta de la Asamblea de Extremadura, doña Blanca Martín. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Es esta efeméride siempre un buen momento para analizar los logros alcanzados en materia de igualdad entre mujeres y hombres, para recordar el papel que las mujeres han jugado a lo largo de la historia y para exigir que se sigan dando pasos para erradicar la desigualdad. Repito, siempre, también ahora, que la pandemia originada por la COVID-19 ha obligado a focalizar los esfuerzos de toda la sociedad en hacer frente a un virus segador de vidas y destructor de normalidades. Exigir igualdad en las calles el pasado año fue tildado por algunos como un delito. A las mujeres se nos declaró culpables de esparcir por el mundo el mal. Nada nuevo. La unión de lo femenino con el pecado ha bastado para criminalizarnos, para condenarnos al olvido en la historia y a la cárcel del hogar. Al amparo de la crisis sanitaria, pero también económica y social, y valiéndose de la demagogia como instrumento para prometer falsas promesas en momentos de incertidumbre, han resurgido quienes reniegan de las instituciones democráticas y de los grandes consensos alcanzados. Quienes resurgen son, en general, hombres con nostalgia de un soberano, de un líder o capitán fuerte, hombre también capaz de recuperar un supuesto orden perdido. Un orden en el que no caben acuerdos materializados en normas claves de nuestro ordenamiento jurídico y refrendados aquí, en cámaras legislativas, como la Asamblea de Extremadura, donde está representada la voluntad popular. Consensos como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género o la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura. Quienes quieren desandar el camino ya transitado para alcanzar la igualdad real nos tendrán de frente. Quienes estamos aquí hoy en el Parlamento de Extremadura decimos no a quienes intentan ocultar en supuestas normas de violencia intrafamiliar el componente cultural que lleva a muchos hombres utilicen la violencia contra las mujeres como factor de control. Gritaremos no a una deformación de la realidad que hace victimarias a las mujeres que denuncian y víctimas a quienes ejercen la violencia contra ellas. Violencias en todos sus ámbitos, porque la violencia tiene múltiples aristas, tanto como formas de ejercerla, física, psicológica, sexual, económica. Un macroestudio realizado por el Ministerio del Interior revela el notable aumento de las denuncias presentadas en el periodo 2015-2019 por agresiones psicológicas. Este estudio alerta, además, de la caída de demandas presentadas durante el confinamiento por temor a las represalias de los agresores convivientes de las víctimas. Preocupa especialmente la conocida como cifra negra. Son los hechos no denunciados y suponen el 70% del total. Vemos, por tanto, solo la punta del iceberg. Si hay algo que ha evidenciado esta crisis es que aquellas a quienes el sistema económico a menudo invisibiliza han sido quienes se han puesto al frente de la pandemia. La COVID-19 sumergió esa parte siempre flotante y hasta ahora considerada imprescindible de la economía. A la par, emergió la que sostiene labores vinculadas a los cuidados, al trabajo doméstico, a la limpieza o a la atención directa a las personas. Trabajos a menudo precarios e incluso impagados que realizan mujeres que luchan, además, contra los sueldos pegajosos que lastran su desarrollo profesional. Han sido ellas quienes han sostenido la vida cuando todo lo demás paró. De la culpabilización al cuestionamiento, la crisis ha sido también aprovechada por quienes dudan del desempeño de las mujeres para gestionar y ocupar puestos de responsabilidad, como si la valía profesional de una persona la determinase su sexo y no su capacidad. La lucha por la igualdad va más allá. Ahora también se trata de una confrontación de tipos de poderes y valores asociados tradicionalmente a los hombres y a las mujeres. Quienes ocupamos puestos de responsabilidad somos juzgadas no por nuestro trabajo, sino por cómo hablamos, vestimos o nos comportamos.
Se nos cuestiona disparando palabras como armas contra nuestra elección privada y personal de ser o no ser madres. Se nos llama presidente, como si no existiese el femenino en el diccionario para invisibilizarnos. Por cierto, la palabra presidenta está documentada en español desde el siglo XV y registrada desde comienzos del siglo XIX. Ese supuesto orden perdido busca volver a los patrones del viejo sistema patriarcal para tapiar los techos de cristal que muchas mujeres han roto a lo largo de la historia, abriéndonos camino a quienes estamos aquí hoy. Un orden que persiste, aunque a veces disfrazado, y que utiliza también el acoso en el ámbito político como forma específica de violencia contra las mujeres. Hemos de estar alertas ante lo que algunas investigaciones recientes ponen de relieve. Se contratan y eligen a mujeres para ocupar puestos claves en tiempos convulsos, cuando las posibilidades de fiasco son altas. Un acantilado de cristal por el que caen como consecuencia de su supuesto fracaso. La dominación masculina se resiste a ceder como consecuencia de un mandato de masculinidad patriarcal, un mandato de potencia y control también de los cuerpos de las mujeres. Hemos, por tanto, de construir otro tipo de masculinidad. Contamos con las herramientas para hacerlo, el feminismo y la educación. La educación es esencial para transformar mentalidades y construcciones sociales que a lo largo de la historia nos han invisibilizado, nos han relegado al espacio de lo doméstico y con ello todo lo que nos afecta, también la violencia. Necesitamos feminismo, un feminismo incluyente que huya de los dogmatismos y las verdades absolutas. Un feminismo integral que se ocupe de los techos y los acantilados de cristal, pero también de los suelos pegajosos. En ellas residen miles de mujeres silenciadas, migrantes, trabajadoras precarias de todos los ámbitos, impagadas, víctimas de ablaciones y abusos, de matrimonios forzados, cuidadoras. Nosotras, las que sí podemos hablar, tenemos la obligación de mirar siempre hacia ellas. El feminismo no es una lucha contra el otro, es una propuesta, una política y un proyecto histórico que beneficia a toda la sociedad. Y en ella están ellos, los hombres. La lucha contra la discriminación y la desigualdad no es una cuestión de género, sino de todos. La defensa de la igualdad debe ser compartida. El camino por recorrer es largo aún. No permitamos jamás que esta crisis ni ninguna otra sirva como excusa para dar un paso atrás. Nos lo debemos, se lo debemos a las generaciones venideras, pero sobre todo se lo debemos a las más de 1000 mujeres que hoy no pueden alzar su voz porque la violencia machista la apagó. En su nombre, en el de todos y todas, cada 8 de marzo, cada día del año, seguiremos exigiendo igualdad. Seguiremos celebrando este 8 de marzo en las calles y en las instituciones. De nuevo, hoy están aquí las representantes, las portavoces de igualdad de los 4 grupos parlamentarios, que con el consenso como eje de su acción política hacen posible que seamos de los pocos parlamentos en este país donde se podrá aprobar una declaración institucional. Enhorabuena a algo que a veces no se le da valor, y es enhorabuena a la política por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. A continuación, las portavoces de Igualdad del Parlamento extremeño leerán la declaración institucional aprobada por unanimidad en la Cámara extremeña. Toman la palabra por este orden doña Lorena Rodríguez, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, doña Marta Pérez, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, doña Gema Cortés, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular, y doña Soraya Vega, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días a todos y a todas. Declaración institucional del Día Internacional de las Mujeres. Hoy, 8 de marzo, desde la Asamblea de Extremadura nos sumamos a la reivindicación del Día Internacional de las Mujeres. En un día tan significativo, todos los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara queremos reafirmar nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres. Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 es el lema elegido por Naciones Unidas para este año 2021, resaltando los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario, así como la recuperación ante la pandemia del COVID-19. Hace ya un año que un hecho doloroso e insólito para toda la ciudadanía alteró y oscureció nuestras vidas. Una pandemia que ha generado una crisis sanitaria y que ha supuesto otra social y económica,
ha evidenciado la desigualdad estructural que sigue presente en nuestra sociedad y en el resto del mundo. Durante la pandemia, las mujeres han estado y están en primera línea, desempeñando un papel extraordinario, como trabajadoras en el ámbito sanitario, en la ciencia, en la investigación, en los servicios esenciales y asumiendo una vez más la responsabilidad de los cuidados en el ámbito público y también en el privado. Esa desigualdad estructural y el contexto excepcional actual constata cómo esta crisis está afectando más a las mujeres. Son más las mujeres que han perdido su empleo, las autónomas que han visto afectadas sus empresas, más las que han sufrido un ERTE, y son muchas más las que tienen que hacer esfuerzos descomunales para conciliar su vida familiar y laboral, habitualmente a costa de su promoción o proyección académica, laboral o incluso su propio bienestar. Y no podemos olvidar la situación de vulnerabilidad añadida que sufren las mujeres víctimas de violencia de género. Tiempos de pandemia, de incertidumbre, que afectan de manera más descarnada a las mujeres y que nos deben hacer reforzar todas las políticas de igualdad, haciendo frente a los discursos populistas que utilizan estos tiempos recios para desvirtuar el trabajo por la igualdad de más de la mitad de la población, cuestionando los espacios conquistados de derechos y libertades que entendemos como ese gran patrimonio de toda la sociedad extremeña. Tal como expresa Naciones Unidas, la crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan. Además, advierten que a raíz de la pandemia de la COVID-19 han surgido nuevos obstáculos, que se suman a los de carácter social y sistemático que persistían antes y que frenan la participación y el liderazgo de las mujeres. Porque a pesar de que las mujeres contribuyen la mayoría del personal de primera línea, todavía están infrarrepresentadas en los espacios de poder y de toma de decisiones. Debemos seguir trabajando en políticas dirigidas a cerrar las brechas existentes en todas las parcelas vitales, desde lo más íntimo hasta todo aquello relacionado con el ámbito laboral, salarial, digital, en el de la corresponsabilidad o la existencia en el espacio investigador y tecnológico, determinantes en la puesta en marcha de acciones encaminadas a corregir las situaciones de desigualdades en el ámbito rural. Ninguno de los anteriores son compartimentos estancos y solo abordándolos de manera transversal se podrían diseñar los mecanismos certeros para acabar con las desigualdades. Somos conscientes de todos los desafíos y objetivos que quedan por alcanzar y también somos conscientes de la importancia que tiene reconocer el camino ya recorrido de quienes nos precedieron. Este 8 de marzo es obligado recordar que este año 2021 se conmemoran los 90 años del triunfo del voto de las mujeres en este país. Este paso supuso, sin duda, uno de los mayores logros para las mujeres y para la sociedad española. Hablar de democracia consolidada es hablar de derechos entre mujeres y hombres. El feminismo se caracteriza por su internacionalismo, por lo que debemos visibilizar y seguir trabajando por mejorar la situación de todas aquellas mujeres y niñas que, lejos de haber conseguido una igualdad formal, siguen viendo y sufriendo la vulneración más grave de sus derechos humanos más elementales. La Asamblea de Extremadura, todos los grupos parlamentarios representantes del pueblo extremeño, ha sido ejemplar y referente en el trabajo colectivo y reivindicativo para, junto a las asociaciones de mujeres y al Gobierno extremeño, hacer de las políticas de igualdad un espacio necesario de acuerdo. Para cerrar este acto conmemorativo toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes a todas y a todos. Querida presidenta de la Asamblea, querida presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, representantes de los grupos políticos, autoridades. Ayer por la noche estuve viendo una película que el día anterior había recibido varios premios en la gala de los Óscar y es la película de Mis niñas, ¿no? 1992, una ciudad importante de España, de las 10 ciudades más de mayor población, Zaragoza. La estábamos viendo mi mujer y yo y nos hacíamos los siguientes comentarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno de ellos tenía que ver con que parece que hubiera pasado mucho más tiempo. Parece que hubiera pasado mucho más tiempo que 19 años, ¿no? 19 años era años en los que ya teníamos nosotros una parte de la familia formada y con
algunos de los niños ya en el mundo, ¿no? Parecía como si de aquella España a la de ahora hubiera transcurrido muchísimo más tiempo del que aparecía en aquella película, ¿no? Pero la segunda tuvo que ver con la escuela, la importancia de la escuela, la importancia del aula, la importancia del pupitre, la importancia de los compañeros. Lo que eso ha significado y ha representado de cambio social, ¿no? Esta sociedad española que de esa España de las niñas, año 1992, el año de las Olimpiadas de Barcelona y de la Expo de Sevilla y del Madrid Capital Cultural, todo que desde entonces para acá haya sido posible que se hayan podido producir tantísimas transformaciones sociales en todos los ámbitos, creo que ha tenido mucho que ver el cambio sociológico que se ha producido a partir del momento en el que niños y niñas, mujeres y hombres comparten la escuela, comparten el pupitre, comparten la formación y comparten una parte muy importante del tiempo desde bien pequeño. Eso no quiere decir nada más que un hecho constatable, ¿no? Pero evidentemente han surgido dinámicas que nos preocupan y dinámicas que tienen que ver ya no solo con la igualdad de derechos y deberes ante la ley, sino también con la integridad física y psíquica de las mujeres y su derecho a la vida, ¿no? En este tiempo la evolución ha sido no solo en el ámbito laboral. Curiosamente, el avance sostenido de los últimos años se ha visto truncado con ocasión de la COVID-19. La COVID-19 ha hecho mucho daño, además de rompernos por dentro con el fallecimiento de tanta gente y el daño que ha producido. Ha hecho quebrar a muchas empresas, las ha puesto en serias dificultades y, desde luego, ha hecho que el trabajo realizado en los últimos años se haya visto de pronto de nuevo truncado, abriéndose de nuevo una brecha digital en lo que a salarios se refiere, ¿no? Todos hemos salido perjudicados, las mujeres han salido más perjudicadas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ser absolutamente conscientes de, que nos obliga a adoptar como consecuencia también decisiones en todos los ámbitos, ¿no? Y para ello los fondos europeos, como decía antes en la presidencia, pues son un buen instrumento. Por primera vez unos fondos europeos introducen el elemento igualdad de género como uno de los objetivos a medir de cara a la ejecución de los mismos, ¿no? Pero el avance producido en el ámbito laboral lo ha sido también en el ámbito deportivo, lo es también en el ámbito científico, lo es en todos los ámbitos como consecuencia de la asunción de la mujer como que lo que fuera a ser el futuro dependía en gran medida de lo que las mujeres fueran capaces de proponer y de producir, ¿no? Se ha avanzado en el tiempo indiscutiblemente, pero lo más difícil queda todavía por lograr. Lo que hemos logrado se ha logrado muchas veces en sitios como este, en Parlamento, en Asamblea, Congreso de los Diputados, queda la parte más difícil, que es la vida, la sociedad. Allí donde no todo lo que aquí aprobamos siempre llega, no todo lo que aquí decidimos siempre es un fiel reflejo de lo que en esos escenarios se puede producir, ¿no? Y ahí queda todavía mucho camino por recorrer, queda mucho camino todavía por recorrer en la igualdad, todo lo que significa y representa la mujer en los espacios que no son esencialmente públicos, donde pueden llegar más las leyes y donde más depende de la firme voluntad que sea posible a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí seguimos, camino difícil, pero meta que merece la pena. Ahí continuaremos trabajando desde el privilegio de poderlo hacer, haciendo la construcción legislativa de nuestra región y ejecutando aquello que decidimos en este Parlamento extremeño para intentar algún día que sea posible llegar y decir, en esta generación espero, y si no seguro en la siguiente, el camino mereció la pena. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia. Buen día.